ustedes entrar a sus hogares a hablar un poquito de temas legales en Caso Legal. En el día de hoy estoy acompañada de la subdirectora de DICOEX, la doctora Ledilín Contreras, que nos viene a hablar un poquito y a explicarnos a nosotros y a toda nuestra teleaudiencia un poquito sobre arbitraje de inversión, pero para que me entiendan un poquito de arbitraje de Estado. Entonces, quiero dar la bienvenida a la doctora Ledilín. Buenos días. Muchísimas gracias, Meribel, honrada y feliz de poder compartir con ustedes en esta mañana. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por asistir a nuestro llamado, porque mi televidente no conoce mucho de arbitraje comercial de por sí, menos de arbitraje de Estado, pero es un arbitraje que le compete a cada ciudadano, saber de qué se trata. ¿Usted podría decirme qué es el arbitraje de inversión? Claro que sí. Es un mecanismo novedoso, Meribel, alterno, como una alternativa a la justicia tradicional ante nuestras cortes locales. Mediante el arbitraje de inversión, inversionistas extranjeros que hayan realizado su inversión, por ejemplo, en la República Dominicana, tienen la capacidad, tienen, digamos, la opción de que en caso de que se sientan discriminados, que sus intereses o ellos han sido lesionados por el Estado, pues demandar directamente al Estado mediante arbitraje internacional. Esto obviamente encuentra su base legal en instrumentos como los acuerdos internacionales de inversión, acuerdos que suscribe la República Dominicana, bien en bloque, como es el caso del DERECAFTA con países como Estados Unidos y Centroamérica, o bien también de una manera bilateral. Nosotros tenemos diversos acuerdos bilaterales de inversión con distintos países, en Europa, por ejemplo, Francia, España, Italia, pero también tenemos acuerdos con Argentina, con Marruecos, que ponen sobre la mesa esta posibilidad para que los inversionistas, tanto de nuestro país, o sea, inversionistas dominicanos en esos territorios, como nacionales de esos países en la República Dominicana, pues activen este mecanismo cuando entiendan que han sido de una manera afectados en sus intereses, en sus capitales e inversiones. Wow, entonces si yo soy inversionista, estoy en República Dominicana y me siento afectado, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo accedo a un arbitraje? O sea, ¿dónde yo voy? ¿Dónde está la sede? ¿De qué se trata? Sí, Cuéntame. en tu pregunta se comprenden varios elementos para iniciar el proceso. Hay varios elementos, varias condiciones requeridas para que una persona pueda acceder a este mecanismo. No es cualquier persona, no es cualquier inversionista que se considere como tal. Es importante mencionar que el mecanismo solo opera en principio contra el Estado, es decir, es solo el inversionista que puede demandar al Estado receptor de su inversión, y no necesariamente el Estado tiene esta capacidad, salvo muy contadas excepciones de acuerdos muy específicos. Y debe ser un inversionista concebido como tal en virtud del acuerdo que le da la base para establecer estas demandas. Debe haber una inversión en el país, y también deben darse una serie de condiciones en cuanto a tiempo. Los tratados por lo general establecen periodos antes y después de los cuales no procede la demanda como requisito de admisibilidad. En el caso de la República Dominicana, a nivel del Estado, la Autoridad Nacional Coordinadora para estos procesos es la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, amparada en diversos instrumentos, leyes y decretos, sobre todo que le confieren a esta autoridad este mandato, y que por la sensibilidad e implicaciones de estos temas para el Estado a muchos niveles, económico, jurídico, administrativo, fiscales, pues ha declarado incluso de interés público estos temas, porque es una labor que se hace en coordinación con diferentes instituciones, no solo desde el Ministerio, desde DICOEX, sino con un conjunto de entidades del Estado, del Poder Ejecutivo y demás, para poder sacar adelante no solo una defensa efectiva, sino también una prevención de estos procesos. Entonces debo entender que si yo reúno todos esos elementos que acaba de mencionar, ¿quién me defiende? O sea, ¿DICOEX es que va a asumir esa defensa o yo voy a buscar mis propios abogados que tienen que ir a nivel internacional a defenderme? ¿Cómo No. es?
En el caso del Estado, la defensa la coordina DICOEX, como te decía, junto con diversas entidades, instituciones y autoridades del gobierno, mediante una estructura mixta que comprende esta representación de entidades públicas y también firmas de abogados con experiencia en arbitraje internacional y con un enfoque por lo general en defensa de Estado, no de inversionista, como una condición para pues lograr un mejor resultado y tener un perfil más adecuado a nuestros intereses y necesidades. En el caso del inversionista, pues el inversionista coordina de manera independiente su defensa, haciéndose de los abogados y expertos que amerite su proceso. Ok. Doctora, entonces, esa defensa, ya tengo que tengo que acceder a un abogado, sé que DICOEX me puede también asesorar en ese proceso si no tengo conocimiento vasto sobre el tema. Okay, sí, DICOEX puede dar asesoría sobre el proceso en general y agotar todas sus capacidades de prevención, conciliación, negociación. Ya una vez entrado en el arbitraje per se, pues DICOEX coordina la defensa del Estado en el marco de estos procesos. Y no es como que muy mencionado que existan casos de arbitraje en el país. Entonces, ¿es que no le dan mucha publicidad, que nosotros no estamos muy enterados sobre el tema? ¿O es que es algo confidencial? ¿O sí existen casos o no existen muchos casos sobre arbitraje? Cuénteme sobre qué tantos casos, qué tantas demandas reciben ustedes ahí en DICOEX. Claro que sí, ya el país va teniendo su historia en el marco del arbitraje de inversión propiamente. Como tú sabes, el Estado participa en otros tipos de arbitrajes, comercial ante la ICC, el arbitraje Estado comercial ante la OMC y demás. En el caso del arbitraje de inversión, pues han sido también varios los procesos, sobre todo en el marco del DERE-CAFTA, del capítulo 10 de inversiones del DERE-CAFTA, que es el que establece el mecanismo del arbitraje inversionista-Estado dentro del tratado. Si mi memoria no me falla, nosotros como país tuvimos el primer caso en el marco de este capítulo y del acuerdo, el caso TCW. A la fecha tenemos vigente otros procesos de inversión y en los últimos tiempos puedo decir que hemos tenido muy buenos resultados con decisiones positivas para el Estado, producto, digamos, de los esfuerzos en mejorar, en eficientizar cada vez más la defensa, en una coordinación efectiva entre las diversas entidades y autoridades. Pero sí, el país ha tenido diversos casos de inversión y los últimos procesos con decisiones muy favorables. El año pasado ganamos el caso Corona, un caso también en el marco del capítulo 10 del DERE-CAFTA. A principio de año ganamos otro proceso de inversión, no amparado en el DERE-CAFTA, sino en uno de nuestros acuerdos bilaterales. Y ahora mismo, en gran medida, estamos concentrados nuestros esfuerzos y trabajos en un arbitraje también en el marco del capítulo 10 del DERE-CAFTA. Pero como la doctora habla, se entiende que hay una confidencialidad. Doctora, explíquenle un poquito a esos televidentes que no saben mucho de arbitraje y no saben esa condición, porque cuando uno habla de derechos en sí, y uno está en un tribunal normalmente, es algo público, pero en el arbitraje no es así. O sea, explíquenmelo un poquito a mis televidentes que no conocen mucho sobre la materia de arbitraje, ¿por qué usted no está hablando de esos casos y está guardando la confidencialidad de las partes? O sea, ¿de qué se trata un poquito de esta parte en el arbitraje? ¿Por qué es confidencial? Sí, la confidencialidad digamos que abarca más lo que es el caso de los arbitrajes comerciales. En el caso del arbitraje de inversión, la norma es lo contrario, hay un nivel de acceso, de transparencia y de apertura que no es ni siquiera una opción de las partes, sino que por lo general, normativas internacionales imponen ese nivel de acceso, de publicidad. En el caso del DERE-CAFTA, es obligatorio, en el caso de los arbitrajes de inversión, dar un alto grado de acceso a las audiencias, a los documentos. Incluso nosotros como institución tenemos la obligación de compartir los escritos en el caso de
estos procesos con los demás países del DERECAFTA, colocarlo en nuestra página web para acceso del público en general. Hay un alto grado de transparencia, que no suele ser el caso en los arbitrajes de inversión de comercial, salvo que haya un acuerdo de las partes, que no haya ningún inconveniente, la ICC que ahora mismo trata de abrir cada vez más con las últimas normativas los procesos, salvaguardando y dando deferencia a cierto grado de protección, de confidencialidad, pero tratando de abrir en la medida de lo posible cada vez más los procesos. Sí, he visto que ustedes hacen promoción en DICOEX sobre el arbitraje de inversión, de hacer cursos, proyecciones, para que siempre se estén actualizando. Entonces, me encanta saber que sí existen procesos de arbitraje de inversión que han sido favorables, o sea que las personas sí pueden acceder a ellos y van a tener una respuesta favorable de parte de ese proceso de arbitraje. Sí, nosotros como institución estamos 24/7 atentos a los requisitos de posibles reclamos, de cualquier inquietud que puedan tener potenciales inversionistas. En nuestra labor, como te digo, preventiva, que es un gran enfoque que hacemos, y ya de defensa, pues nuestras puertas, contactos siempre están a la disposición para recibir a cualquier inversionista que pueda presentar algún reclamo en el marco de estos acuerdos. Y entonces, dígame algo, hablamos un poquito ya de que tienen acceso a la información, hablamos un poquito de los elementos necesarios para acceder al arbitraje de inversión. Entonces, si yo tengo quiero acceder a ese arbitraje internacional, ¿cuál es la sede? ¿Va a depender del país donde yo esté? O sea, ¿dónde va a ser la sede? Eso depende de qué. Y el idioma, ¿dónde depende? ¿De qué depende? Esos elementos que por lo general las partes conforman, eligen en el marco y que es común en los procesos arbitrales, tanto comercial como de inversión, pues aplican también en este caso. Las partes tienen la potestad de elegir su idioma, de elegir su sede. Por ejemplo, en el caso del DERECAFTA, que de nuestros acuerdos de inversión es de los que más desarrolla a nivel procesal, el arbitraje con varias especificaciones, pues da esta deferencia igualmente a las partes para que la sede sea elegida por ellos. Sí pone como condición que sea uno de los países que son parte de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, pero también da esta deferencia. Como tú sabes, el criterio que impera para elegir la sede no es una cuestión geográfica, sino es un tema de consecuencias procesales importantes. El país, el Estado que nosotros escojamos, sus leyes procesales van a tener cierto grado de interferencia en la regulación de nuestro proceso. Entonces, ese debe ser el criterio para elegir la sede. Ya en cuanto al idioma, pues es una facilidad para las partes pensar cuál idioma resulta más cómodo para el manejo del proceso, para la elaboración de sus escritos, audiencias. Se tienen en cuenta, obviamente, los idiomas que manejan las partes, el tribunal, como una opción de facilitar y viabilizar el procedimiento. Excelente. Muchísimas gracias por permitirnos acceder a esa información sobre lo que es el arbitraje internacional. Creo que todos salimos un poquito edificados. Entiendo que puede cualquier persona que quedó con alguna duda contactarse con usted y va a tener las puertas abiertas en DICOEX. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Se acaba en este momento nuestro segmento Caso Legal. Paso con Carlos para que le dé un poquito más de informaciones en Buenos Días, Santo Domingo. Muchísimas gracias a nuestra